Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a continuar con el tema pendiente de ayer. Ayer vimos polarización fija, ¿verdad? Polarización del FET. No, profesor. No hemos visto ninguna polarización. No hemos empezado, entonces ayer se quedó una tarea entonces de ¿de qué se quedó tarea? ¿Qué fue el último que vimos ayer? Estábamos viendo los ejercicios que había dejado de tarea. Ok. Cuando la corriente se elevaba, se saturaba. Ok. Pero les envié tarea también de eso. Ayer no, ya nos había mandado. Ya les había yo mandado. El domingo y el martes otros ejercicios. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar ya como tema nuevo ahorita. Es polarización del FET. Vamos a polarización fija de el FET. Ok. Bueno, en base al funcionamiento del transistor FET, se han dispuesto de polarizaciones para poder modificar el ancho del canal de este dispositivo. Permítanme un momentito. Es que alguien quería entrar. Bien, entonces, el primer dispositivo la primera polarización que vamos a utilizar para polarizar a un transistor FET es esta polarización fija, y principalmente consta de una fuente de alimentación que alimente a la compuerta, de una fuente de polarización para alimentar el circuito de salida, que en este caso el circuito de salida es el considerado entre drenaje y fuente. Aquí están entonces los tres elementos de las tres terminales de este dispositivo. Hay que recordar que el transistor FET tiene que ser en su compuerta polarizada inversamente, de tal manera que el ancho del canal se modifique. Sin una polarización en la compuerta, es decir, con una tensión de 0, con compuerta fuente en corto, pues el canal está totalmente abierto. No tiene restricción alguna para conducir una corriente a través de el canal del transistor. De aquí, resistencia de compuerta. Acá una resistencia de drenaje, la fuente polarizante, drenaje y fuente. Bien, entonces, esta fuente que tenemos aquí, esta fuente de alimentación, pues tiene dos límites. Uno, cuando esta fuente de alimentación vale 0, en cuyo caso, pues hay que recordar que el canal está totalmente abierto. Pero esta fuente de alimentación, si alcanza el voltaje de estrangulamiento del FET, entonces el canal va a estar totalmente bloqueado. Entonces, la compuerta tiene esos dos límites. Totalmente abierta el canal es con una polarización de 0 volts. Y el canal totalmente bloqueado
es una polarización inversa, lo que indique la hoja de datos como el voltaje de estrangulamiento. Bien, este transistor tiene características de fabricación. Déjenme cambiar aquí de lumoncito. Tiene características de fabricación que están indicadas como la corriente de drenaje a fuente en saturación. Tiene también indicado el voltaje de oclusión. Ya hemos visto la curva de transconductancia del FET. Creo que no, profe. No la hemos utilizado ahorita. Bueno, ok. Bueno, ahorita la vamos a utilizar. Pensé que ya la habíamos utilizado para poder establecer ahí alguna corriente. La vimos cuando nos explicó el tema, pero no la hemos utilizado. Ok, ahorita la vamos a emplear para que se den una idea. Bien, estos parámetros que tengo aquí, estos, son dos parámetros indispensables para definir las características de este FET. Aquí tenemos nosotros la corriente del drenaje y de este lado vamos a tener el voltaje que hay entre la compuerta y la fuente. ¿Sí? Esta es la ecuación de Shockley, o que se le conoce mejor como la curva de transconductancia. Es la forma en la que se va modificando el canal en su conductancia, es decir, se va modificando su resistencia de canal. ¿Sí? Entonces, no es una función lineal, es una ecuación pues cuadrática. Hay que recordar esa ecuación de Shockley. La corriente del drenaje está definida por la corriente de drenaje a fuente en saturación, que multiplica a 1 menos VGS sobre el voltaje de oclusión al cuadrado. Esta es la única fórmula que se tienen ustedes que aprender, y esta que se le llama ecuación de Shockley. De tal manera que esta curva que tenemos aquí es precisamente esta ecuación. Hasta acá arriba nosotros tenemos la corriente de drenaje a fuente en saturación como el punto más elevado. Eso corresponde, esta corriente máxima que ya está especificada en hoja de datos para cada FET, esa corriente que puede drenar el FET va a estar condicionada a que el voltaje de compuerta fuente valga 0. ¿Sí? Exactamente el voltaje de compuerta fuente, como decíamos acá, si este voltaje de compuerta vale 0, pues entonces vamos a tener ahí la corriente de drenaje fuente en saturación, la corriente más alta que el FET puede controlar. No hay que confundirlo con la corriente de drenaje máxima. ¿Sí? La corriente de drenaje máxima después vamos a determinar, como lo hicimos con el BJT, esa solamente depende de la resistencia de drenaje. Entonces, a un voltaje determinado sobre una resistencia dada en el drenaje, esa corriente de drenaje máxima nada más la define esa resistencia, que incluso puede ser menor. Puede llegar a ser igual, no hay ningún problema, puede llegar a ser mejor, más pequeña. Esa corriente de drenaje máxima puede ser más pequeña que la IDSS, no hay problema tampoco. Lo que sí no se puede permitir, y no debe de ser, que la corriente de drenaje máxima sea mayor a la IDSS. Entonces, eso no va a poder suceder, aunque las ecuaciones aquí digan algo. Si yo divido PDD entre una posible resistencia y veo que me da una corriente mayor que IDSS, eso no va a ser posible porque el transistor va a estar limitado solamente a esta constante.
constante nada más para el FET, para el FET del que estemos hablando, un número en particular. Todos los FETs tienen estas dos características muy diferentes. ¿Sí? Entonces, y por el otro lado, eso de este lado, la ID la podríamos nosotros, por ejemplo, tener por ahí, y de este lado tenemos el voltaje de oclusión. Entonces, en este momento, cuando el voltaje VGS alcanza el voltaje de oclusión, ahí el canal está totalmente bloqueado y está condicionado a que, más bien, la corriente va a estar condicionado a este voltaje de oclusión. La corriente en ese momento va a ser 0. ¿Sí? Cuando hemos alcanzado el voltaje de estrangulamiento, la corriente en ese momento alcanza 0 miliamperes. ¿Ok? Bien, pues este es el comportamiento de la corriente en función de la modificación de la conductancia del canal o la variación de la resistencia del canal del FET. Bueno, ok. Dicho eso, pues tenemos que determinar las ecuaciones tanto de la entrada como de la salida. Ok, ¿a qué será igual el voltaje con puerta fuente? El voltaje VGS, aquí hablando en este circuito, tomando como base aquí este circuito. El voltaje con puerta fuente, ¿a qué será igual? Ok, voltaje con puerta fuente será el voltaje de la compuerta menos voltaje de salida. El voltaje de fuente. ¿Sí? Es decir, con respecto a tierra, VG, perdón, con respecto a tierra, el voltaje de la compuerta, el que yo tengo aquí, con respecto a tierra, menos el voltaje que tengo en la fuente. ¿Ok? Entonces, vean a qué es igual el voltaje de compuerta. Pues al voltaje VGG. ¿No? El voltaje de compuerta es el voltaje de esta fuente de alimentación que se llama VGG. Bueno, aquí lo tengo con mayúscula, lo voy a poner con mayúscula para ser congruentes. ¿Sí? No importa si es mayúscula o minúscula. Entonces, ese voltaje de compuerta es el ejercido por esta fuente de alimentación que se llama voltaje VGG. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje de fuente? Bueno, pues si yo mido aquí en un voltmetro con respecto a tierra, pues vale 0. ¿Sí o no? El voltaje de compuerta con respecto a tierra, pues vale 0. Entonces, tengo aquí 0 volts. Por lo tanto, el voltaje VGS, en este caso en particular, es el voltaje VGG. ¿Sí? El voltaje que yo tenga aquí de VGG, ese será VGS. Entonces, basta nada más con variar la tensión de esta fuente de alimentación para poder yo manipular a la compuerta. Si manipulo yo la compuerta, pues entonces voy a estar manipulando también la corriente aquí en el FET. Bien, entonces ya hablamos entonces de la curva de transconductancia. Una vez que yo ya tengo el voltaje VGS y las características del FET y el voltaje de oclusión, pues entonces yo ya puedo determinar la corriente que va a aparecer en el FET. Es decir, la corriente que va a circular desde la fuente de alimentación hasta la salida. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Vamos entonces a hacerlo pues numéricamente, ¿no? Vamos a ponerle a la fuente de alimentación con rojito. Vamos a ponerle 12 volts. Una resistencia de drenaje que va a tener 1.2
kiloohms. ¿Ok? La corriente de drenaje a fuente en saturación, vamos a decir que vale 12 miliamperios. El voltaje de oclusión va a valer menos 4 volts. ¿Ok? Entonces, ya aquí tenemos las características del FET. Vamos a decir que esta resistencia de compuerta es de 1 megaohm. Hay que recordar otra vez, no hay corriente en la compuerta. No existe la corriente de compuerta en los transistores FETs. Ni FETs, ni MOSFET, no existe. En el BJT sí existe una corriente de base, que es, digamos, la terminal similar, ¿no? Pero aquí no. En la compuerta no existe una corriente de compuerta. Entonces, la única corriente que hay es la que va a circular desde el drenaje hasta la terminal de fuente. ¿Ok? Bien, y vamos a poner una fuente de alimentación aquí de 1.5 volts. ¿Sale? 1.5 volts. Aquí no hace falta ponerle el signo porque la fuente de alimentación, el dibujo, el diagrama es claro. La terminal negativa está polarizando inversamente a la compuerta con una tensión de menos 1.5. ¿Ok? Bueno, vamos a definir entonces cuánto vale la corriente de drenaje. Si me hacen por favor de sustituir estos datos aquí en la ecuación de Shockley, por favor. Me sale 4.6875 miliamperios. 4.68 miliamperios. Con esas dos cifras es más que suficiente. 1 menos BGS. Aquí, entonces, como es valor absoluto, menos 1.5 volts sobre el voltaje de oclusión, que son menos 4 volts al cuadrado. Ok, ya lo tenemos ahí, ¿no? Son 4.68 miliamperios. Bien, entonces, conociendo la corriente de drenaje, les digo, aplicando el voltaje de compuerta fuente a la ecuación de Shockley, sustituyendo los datos de características del FET, entonces vamos a tener 4.68 miliamperes cuando tengamos aplicado en la compuerta 1.5 volts o menos 1.5 volts. ¿Sí? Entonces, aquí en este gráfico y en los que siguen para ustedes, háganlos en papel cuadriculado o tengan a la mano una regla para que puedan medir la distancia que hay de aquí a acá y pues las fracciones las tengan equidistantes, de tal manera que va a llegar el momento en que vamos a tener que trazar esta curva de transconductancia con dos puntos adicionales al IDSS y al BP. Con esos 4 puntos podemos trazar la trayectoria de la ecuación de Shockley. Y más adelante, pues va a ser necesario trazar por ahí una recta e ir más o menos viendo las proyecciones sobre ID y sobre BGS para ubicar al punto de operación desde la curva de transconductancia. ¿Sí? Bien, entonces ahorita ya tenemos una corriente de 4.68
miliamperes. Si aquí yo tengo 4 volts, quiere decir más o menos a la mitad tendremos menos 2 volts. Entonces, menos 2 volts a esta altura debería de estar menos 1.5 volts. Entonces, en ese momento, en este punto, tendríamos esta corriente igual a 4.68 miliamperios. La IDSS, ya vimos, las características es de 12 miliamperios. ¿Sí? A la mitad, más o menos por aquí, sería 6 miliamperes a esa altura, pero ahorita lo tenemos este punto de operación, es el mismo punto de operación que el que tenemos en las características de salida, nada más que aquí está en la entrada, 4.68 miliamperes. ¿Ok? Eso lo obtuvimos a través de la ecuación de Shockley. Bien, ahora, pues vamos a sacar ahora las características de salida. ¿A qué me refiero con estas características de salida? Pues de que vamos a ubicar el punto de operación sobre la recta de carga. En este circuito de salida, vean, está la fuente de alimentación, la resistencia RD, el voltaje que se dé entre drenaje y fuente, y ya no hay otro elemento de caída de tensión, ¿verdad? De tal manera, lo voy a poner aquí abajo, la ecuación de salida tiene que ser VDD, se tiene que distribuir en estos dos elementos. El voltaje en la resistencia RD, y ese voltaje es ID por RD, más el voltaje que hay en el drenaje y la fuente. Es lo mismo exactamente que en el BJT. ¿Sí? Esta ecuación de malla de salida, ¿qué es lo que nos interesa de esta ecuación? Bueno, nos interesa principalmente el BDS, ¿no? ¿Sí? El voltaje drenaje fuente. Este es el que nos interesa. Si lo despejamos de aquí, tenemos el VDD menos la corriente de drenaje por la resistencia de drenaje. ¿Ok? De esta misma ecuación, vean, si el voltaje VDS se hace cero, es decir, este voltaje que tenemos aquí, VDS, se vuelve cero, en ese momento tenemos el punto de operación en donde, en la saturación, ¿no? Este punto de aquí, ya se ha repetido muchas veces, es la corriente de drenaje máxima, ¿sí? Regresamos a esta ecuación. Cuando este voltaje VDS es cero, ahí tenemos la corriente de drenaje máxima. Por lo tanto, de esta ecuación, VDD es solamente ID entre, VDD es igual a ID por RD. Y aquí nosotros podemos determinar precisamente ID, pero es ID máxima, ¿sí? Esta ID máxima será entonces VDD sobre la resistencia D, cuando BDS tiende a ser cero. BDS tiende a ser cero. Ahí está, ¿no? Entonces así es como determinamos también aquí la corriente de drenaje máxima. Esa ya la habíamos nosotros dicho. Bien, aquí la corriente de drenaje pues todavía continúa, ¿no? La IDSS pues está, yo supongo que más arriba. Vamos a ver cuánto es esa corriente de drenaje. Si me ayudan a hacer esta operación, por favor. Nada
nada más sustituyendo aquí los datos de ID máxima. ID máxima que son 12 volts sobre la resistencia de drenaje que es 1.2 kilo ohms. ¿Me dicen cuánto vale, por favor? Y yo me puse 10. otra vez mal el lunes y mal. 10 miliamperes. Ok. Entonces, esa corriente IDSS, pues se encuentra hasta, no es cierto, pero esta ID máxima, es exactamente aquí, 10 miliamperes. La IDSS, pues seguramente ha de ser por aquí, ¿no? Ha de estar por acá. IDSS, que son 12 miliamperes. ¿Sí? No la voy a poner, bueno, sí la voy a poner aquí en esta parte, ¿no? 12 miliamperes. ¿Vale? Entonces, la ID máxima está por debajo. Les recuerdo otra vez, ID máxima si pudiera ser igual que la IDSS, pero la ID máxima nunca va a ser superior a la IDSS. ¿Okay? Bien, entonces ya tenemos aquí 10 miliamperes. Ahora vámonos a calcular el voltaje pues BDS, ¿no? BDS, ¿a qué es igual si sustituimos esos datos aquí? Por favor. 6.384. Ok, vamos a ponerlo aquí. BDS sustituyendo BDD y D, que es esta, multiplicado por RD, tenemos 6. ¿Qué? 38. 38 volts. Ok. 6.38 volts. Aquí no sé dónde ponerlo porque no hemos dimensionado esta parte, ¿no? Cuando el punto de operación llega a el corte. Pero lo podemos ver acá en la ecuación igual de salida, ¿no? Acá en la ecuación de salida. Cuando el punto de operación llega aquí al corte, pues la corriente vale 0. La ID vale 0. Entonces, vean, ahora lo que tenemos ya no es esta parte, ¿no? Ya no es esta. Tenemos que la ID vale 0 y este término de aquí desaparece. Por lo tanto, el voltaje BDS va a ser BDD. Entonces, BDD aquí, ¿cuánto vale? 12 volts. Es exactamente lo mismo que en el BJT. ¿Okay? Bueno, tenemos entonces, cuando el transistor está apagado o está en corte, tenemos 12 volts en voltaje BDS. Si aquí el voltaje BDS del punto de operación, recuerda que este es el BDSQ, se encuentra en 6.38. Entonces, de la mitad, un poquito más arriba. Ahí. 6.38 volts. Entonces, vemos aquí una proyección hacia arriba y también vemos una proyección sobre ID. Tenemos 0. Si aquí son 10 miliamperes y la corriente de drenaje, ya habíamos visto que era 4.68, más o menos son la mitad, ¿verdad? 4.68 miliamperes. Ahí se encuentra el punto de operación sobre la recta de carga. Y ya está totalmente dimensionado. ¿Sí vieron? Es exactamente lo mismo que en el BJT. Nada más que aquí, pues tenemos que verlo desde la entrada, ¿no? Y que no es otra cosa más que aplicar la ecuación de Shockley e interpretar la curva de transconductancia. Y aquí con esto termina la polarización fija. ¿Alguna pregunta aquí? Ninguna por mi parte, profe. Ok. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces este circuito de polarización fija, pues es muy básico, muy elemental. Vean que no está difícil interpretarlo, hacer un análisis con
con este circuito de polarización. En el circuito de malla de salida se comporta idéntico que el BJT. Solamente la entrada tiene un análisis un poquito diferente. ¿Okay? Vamos entonces a ver la otra polarización, que es la polarización por resistencia de fuente. Y en este caso se llama polarización, borrarle aquí, o circuito de autopolarización. Circuito de autopolarización. Bien, vamos a ver en qué consiste. Voy a hacer aquí la borración. Aquí estos datos, esta fuente ya no la necesitamos. Y vamos entonces a incrustar aquí una nueva resistencia, que es la resistencia RS. Y esta va en tierra. Ya no es necesario poner una fuente de alimentación en la compuerta, entonces simplemente llevamos esa resistencia de compuerta a tierra. Lo que no había puesto en el circuito anterior. Aquí está la terminal de puerto de entrada que va a recibir una señal de entrada para poder ser amplificada y el punto donde se deriva la terminal de salida donde la señal ya está amplificada. ¿Okay? Entonces, creo que no lo había mencionado. Estamos ahorita trabajando con estos circuitos de polarización porque ahora al FET ya no lo vamos a usar como interruptor, que fue lo que estuvimos analizando el día de ayer. El día de ayer solamente estábamos en el corte y en la saturación. En ningún momento habíamos caído en la región activa o en la región triodo. Entonces necesitamos ahorita precisamente hacer ese análisis. Bueno, ya lo hicimos ahorita, ¿no? Con el circuito anterior. Pero ya no estamos trabajando con el FET como un circuito digital. Es ahorita un circuito meramente amplificador. Bien, entonces ya tenemos aquí la incrustación de esta resistencia de fuente. Ya no está solamente la fuente en la terminal de tierra. Bien, hay que darse cuenta que la corriente de drenaje parte de la fuente de alimentación, atraviesa la resistencia de drenaje, entra por la terminal de drenaje, se va por el canal, sale por la terminal de fuente, atraviesa la resistencia de fuente y termina en tierra. Entonces, la corriente de drenaje no se deriva para ningún lado. Sigue siendo la misma corriente de drenaje. ¿Ok? Sigue siendo la misma corriente de drenaje. Entonces, ahora, en esos términos, pues vamos a establecer la ecuación de la malla de entrada. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues el voltaje de compuerta, ¿no? ¿Sí? Necesitamos saber cuál es el voltaje de compuerta fuente. Voltaje de compuerta fuente. ¿A qué es igual el voltaje de compuerta fuente? Ya lo habíamos comentado. Era el voltaje VDD.
VDD. Menos. Es el voltaje de compuerta Sí. menos Menos BS. el BS. voltaje de fuente. Así es. Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos ahorita aquí en la compuerta. ¿Sí? Hay que recordar que la corriente de compuerta esta vale 0. ¿Sí? Y el voltaje de compuerta también se puede decir que si hay una corriente de compuerta multiplicado por la resistencia de compuerta, pues en este caso vale 0 volts. Ya hemos dicho que la corriente de compuerta vale 0. ¿Ok? Entonces, en este momento la compuerta tiene 0 volts porque tiene esta resistencia directamente conectada a tierra. Entonces, DG inmediatamente asume su posición de la tensión más baja, 0 volts. Ahora, ¿cuánto es lo que vale BS? 0 volts también, ¿no? Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Quién es el voltaje BS? Es RS por ID, ¿no? Así es. Cuando esté circulando una corriente a través de la resistencia, va a generar una caída de tensión aquí en esta resistencia. ¿Sí o no? Entonces, el voltaje BS es simplemente ID por RS. ¿Ok? Entonces, el voltaje BGS, pues es ID por RS, menos ID por RS. Este signo de aquí es lo que le da la tensión negativa a la compuerta. Si no lo creen, pues nada más vean la Tierra. El punto de Tierra, ¿qué polaridad tiene? Negativo. ¿Qué polaridad tiene la fuente con respecto a Tierra? Positivo. ¿Es o no es negativa la compuerta? Pues sí, ¿no? Sí. La compuerta se vuelve negativa. De tal manera que dependiendo de la resistencia va a tener menor o mayor tensión. La variación de la corriente de drenaje sobre RS es la que va a generar la tensión para la compuerta y la fuente y de esa manera controlar su canal a través de esta resistencia. ¿Sí? Una vez fija la resistencia, en ese momento circula una corriente, se establece una caída de tensión en RS, fija el ancho del canal o modula el canal con esta tensión que hay entre RS e inmediatamente se fija la corriente de drenaje. Y aquí hay un círculo vicioso. Se fija la corriente, se genera una caída de tensión que se aplica a la compuerta fuente, se regula el canal, o sea, se modula el canal, dejando pasar únicamente la corriente necesaria. Entonces, aquí hay un ciclo, ¿sí? Lo podríamos ver como un ciclo, ¿no? Pero pues es una autopolarización, por eso se le conoce ahí como autopolarización. No necesita una fuente de alimentación como lo teníamos en el circuito de hace rato, ¿sí? La autopolarización se da a través de esta resistencia de fuente. Bien, pues una vez que ya tenemos definido el voltaje BGS, vamos a escribirlo otra vez aquí, BGS es otra vez ID por RS, ¿vale? Ya lo tenemos aquí definido. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos el voltaje de compuerta fuente. ¿Qué hacemos? Pues hay que definir cuánto vale esa corriente, ¿no? ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues a través de la ecuación de Shock.
nuevamente. Así como cuando ya teníamos la variable de entrada bien definida en el BJT, que era la beta, necesitábamos ahora utilizar la ganancia de corriente para determinar la corriente de colector. Aquí vamos a determinar la corriente de drenaje. Recuerden, la corriente de colector lo hacíamos a través de la relación beta IB, pero eso no lo tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es la ecuación de Shockley, que es IDSS, que multiplica a 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Eso es lo que tenemos ahora, no esto. Esto es para el BJT. Esto sí es para el FET. ¿Sí? Entonces, apliquemos la ecuación de Shockley. Observen aquí la ecuación y ustedes díganme. Una pregunta, ¿sí alcanzan a ver hasta acá o ya estamos en el límite? Sí, se alcanza a ver. Sí, ok. Bueno, si no, ahorita bajo un poquito la camarita. ¿Pueden determinar la corriente del drenaje? Yo tengo ahí duda. ¿BGS termina siendo 0? ¿O es que no? Claro, ya le vieron ahí el detalle, ¿no? Ya llegaron a esa parte del detalle. Vean que para que resolvamos esta ecuación cuadrática, para encontrar ID necesitamos un BGS, pero este BGS, que es solamente lo vamos a obtener si conocemos a ID, pero ID es lo que estamos controlando, ¿verdad? Es obvio que esta ecuación depende de esta para poder encontrar el BGS. Entonces, pues obviamente así de sencillo no lo podemos utilizar. Claro que sí hay una forma, ¿no? O sea, resolviendo, esta es una ecuación cuadrática, pues se puede resolver de una forma analítica, ¿verdad? Se puede resolver de una forma analítica. Pero esta solución, pues va a requerir una técnica un poquito más visual. No vamos a ocupar ahorita el análisis. Vamos a utilizar ahorita un análisis más bien gráfico. Vamos a utilizar primero la ecuación de Shockley, pero en la curva de transconductancia. Entonces vamos a trazar los ejes, ¿sí? Vamos a trazar los ejes. Aquí tenemos una corriente IDSS y un voltaje de oclusión. Entonces, tenemos aquí una IDSS y tenemos en esta parte de aquí un voltaje de BP. Bien, no tenemos ahorita datos, no tenemos ahorita valores, pero la técnica para poder trazar dos puntos adicionales, y esos nos van a servir de trayectoria para trazar la curva de transconductancia, va a ser lo siguiente. Entonces, esta es ID y esto es BGS. Es la siguiente. Si ya tenemos ID, el valor de ID, vamos a utilizar la mitad de IDSS. Entonces, IDSS sobre 2, y ahí vamos a ubicar un punto.
Y después vamos a irnos a partir otra vez ese tramo a la mitad y vamos a tener IDSS sobre 4. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3 y el origen 4 puntos. Ahora, sobre el horizontal, sobre BGS, tenemos el voltaje BP, que es el máximo, y vamos a partir aquí a la mitad y vamos a decir que es 0.5 o BP sobre 2, ¿no? ¿Ok? Y después el otro punto lo vamos a hacer en 0.3 de BP. Entonces, eso más o menos aquí es 0.5. Ese debe de ser por aquí, más o menos. En 0.3 de BP. Bien, entonces, pues tenemos coordenadas. Bueno, BP va a tener corriente de drenaje en 0. La mitad de BP lo vamos a tener con IDSS en 4. Déjenme ponerlo aquí con verde. ¿Sí? Ahí está, ese punto. Después, 0.3 de BP lo vamos a tener relacionado con un medio de IDSS. Ahí está el otro punto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si unimos estos 4 puntos, esto lo tienen que hacer ustedes en una hoja cuadrada, cuadriculada, para que puedan ustedes obtener, pues, más bonito, más preciso, esta curva de transconductancia. ¿Sí? Entonces, los puntos estándares que vamos a utilizar es, primero, BP e IDSS. Después, sobre ID, un medio de IDSS, un cuarto de IDSS. Sobre la horizontal, que es el voltaje BGS, tenemos BP, un medio de BP y 0.3 de BP. Ahí tenemos entonces los 4 puntos que unimos y esa es la trayectoria de la curva de transconductancia. ¿Se pueden obtener más? Sí, claro, se pueden obtener más manipulando o graficando los valores de esta ecuación de shock. ¿Sí? Le damos valores que irían en sus límites IDSS y BGS especificados en la hoja de datos y trazaremos de forma automática esa curva de transconductancia. ¿Ok? Bueno, ahora viene el segundo paso. Ya una vez trazada la curva de transconductancia, necesitamos trazar una recta que se llama recta de autopolarización. Esa recta va a tener como origen el 0, este punto. Y va a tener va a levantar, va a tener una pendiente de acuerdo a lo que resulte de el voltaje de oclusión sobre la resistencia de la fuente. Esto, BP entre RS, pues nos va a dar una ID, ¿verdad? Esa ID debe de tener una proyección aquí sobre precisamente esta vertical de ID. Entonces, donde tengamos esa corriente ID, vamos a llevarla hasta cortar la altura de BP. Entonces, tendríamos ahí, obtenemos una altura, por ejemplo, ahí para ID, y en ese momento voy a usar esta hoja como regla. Trazamos una línea recta que viene desde el origen hasta cruzar BP y la corriente
de drenaje que obtuvimos. Esa es la recta de autopolarización. ¿Qué hacemos con esa recta de autopolarización? Bueno, esa recta cortó a la curva de transconductancia y nuevamente vemos en el punto del cruce de la curva de transconductancia y la recta de autopolarización, vemos cuánto es lo que proyecta sobre BGS. Aquí habíamos dicho que es BP, la mitad. Aquí tendríamos que tener pues unas cuadrículas para poder definir pues es 0.7, 0.6 o es algo, ¿no? Sobre BP. Y la proyección que se tiene como resultado de la ID. Entonces, esta será la IDQ y esto que tenemos aquí será el BGSQ. Es el punto de operación, pero visto sobre la curva de transconductancia. Y ya tendríamos entonces, pues esos datos que estamos buscando. O sea, este BGS, que sería esta proyección, y bastaría nada más con sustituir ese dato para encontrar la corriente de drenaje, que debe de coincidir con esta misma proyección que tenemos acá. ¿Sí? Con esta misma proyección que tenemos acá. Y bueno, hasta ahí terminaríamos la parte de la característica de entrada, o sea, ID. Ya de aquí en adelante, pues es simplemente sacar la ecuación de la malla de salida, porque ahora vamos a buscar la característica de salida, la ubicación de este mismo punto de operación Q, pero en la recta de carga. Hasta aquí, ¿dudas? Hasta aquí, ¿dudas de cómo se generó esta curva de transconductancia, la recta de carga? La corriente y la corriente ID la podemos sacar por las dos formas, tanto por dividiendo VP entre RS, tanto como con la ecuación de... No, este punto, esto no es ID. Ok, nada más es el punto. Es nada más el punto donde tenemos que unir la recta de autopolarización. Ok, perfecto. Es solamente la corriente que tenemos aquí que nos va a dar la altura para la tensión. Es esta resistencia la que polariza, entonces pues necesitamos tener ahí una relación de voltaje contra corriente para poder trazar esa recta de autopolarización. Ok, perfecto. Nada más era esa mi duda, profe. Ok, sí. Esto no se confundan, esto no es IDQ. Es una corriente sobre la vertical de ID, pero está relacionando a esta tensión. ¿Sí? Solamente para obtener el otro punto con respecto aquí al origen para poder trazar esa recta. En realidad, los puntos que ya nos interesan, que sí son de interés, es donde esta recta de autopolarización cortó a la curva de transconductancia, proyectando una ID, esa sí es la IDQ, esa sí es la de interés, y hacia abajo el BGS. Estos dos datos que tenemos aquí, que son precisamente en rojo, corresponden al punto de operación, y es esto. ¿Sí? Sería la solución de forma gráfica para la ecuación de Shockley. Ok, profe. Ok. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna duda que haya quedado aquí? Apenas estamos ahorita con la característica de entrada. Todavía nos falta la característica de salida. ¿No? ¿No hay duda? Ok. Ninguna, profe. Bien, entonces, pues vámonos ahora con la característica de salida. Bien. Vamos a trazar entonces. Ya dijimos que esto es
VGS, esto es ID. ¿Ok? Y aquí está la recta de carga. Vamos a plantear entonces la ecuación de la malla de salida. En este caso es BDD, ¿sí? ID por RD, pero vean que ID está pasando por dos resistencias, RD y RS. Entonces, BDD basta nada más con que digamos que va a ser igual a la corriente de drenaje que va a multiplicar la suma de esas dos resistencias, RD más RS. Ya lo tenemos ahí. Más, ¿quién? El voltaje que haya entre drenaje y fuente. Más BDS. ¿Sí? Esta es la ecuación de la malla de salida. Nuevamente, ¿cómo determinamos este punto que es ID max? Vean el apunte del circuito anterior, es exactamente lo mismo, nada más que aquí tenemos dos resistencias. Cuando BDS se hace cero, ¿sí? Vean aquí, cuando BDS se hace cero, tenemos una corriente máxima de ID. Por lo tanto, nada más nos queda RD y RS. Entonces, aquí será BDD, la fuente de alimentación, entre RD más RS. ¿Sí? Esa es la ID máxima. De esta misma ecuación, ¿qué pasa cuando ID se vuelve cero? Pues desaparece todo este término y entonces BDS es igual al de la fuente de alimentación. Esa es la situación cuando ID vale cero. Si ID vale cero, quiere decir que el punto de operación se encuentra ahora en corte. Y en este momento, este punto vale BDD. ¿Sale? Bueno, pues ya nada más nos queda determinar el punto de operación, donde se encuentra. ¿Sí? De esta misma ecuación, nada más se despeja BDS, que es BDD menos ID por RD más RS. Y ya se acabó. Aquí es BDS Q del punto de operación. Tiene obviamente su proyección que será IDQ. IDQ, ¿cómo lo sacamos? Ya lo tenemos. Desde la curva de transconductancia ya lo obtuvimos. Es este mismo. ¿Sí? Y ya tenemos entonces la ubicación del punto de operación. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento? Bastante sencillo, ¿eh? Es bastante sencillo. Nada más no se pierdan en la parte de aquí. Hay un procedimiento para hacerlo. Y pues ahorita hay que reproducirlo, ¿no? Con un ejemplo numérico. ¿Dudas? No, profe. Bueno, vamos a hacerlo entonces de forma numérica para ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Ok, vamos a primero. Va a ser un FET de canal N, el mismo así como está en el circuito. Una IDSS. De 10 miliamperes. Entonces pónganle ahí como datos 10 miliamperes. IDSS 10 miliamperes. Voltaje de oclusión de menos 4 volts. ¿Ok? Ahí están las características del FET. Fuente de alimentación. Vamos a llevarlo a 24 volts. 24 volts. La resistencia de drenaje va a valer 6.2 kilo ohms. La resistencia de fuente va a valer 1.5 kilo ohms. Y esta la podemos seguir dejando igual. La resistencia
de compuerta. De ahí en fuera ya no nos hace falta nada más. ¿Ok? No nos hace falta nada más. Bien. Pues entonces a realizarlo y díganme las coordenadas, la ubicación del punto de operación, o sea, este gráfico final. Bueno, van a tener que sacar todo, obviamente, ¿no? Pero como conclusión del ejercicio, pues es obtener la ubicación del punto de operación. ¿Ok? Entonces, pues hacerlo por favor, y ahorita lo revisamos. ¿Qué les parece que sean 15 minutos? Porque terminamos a las 5:30. 15 minutos para realizar el ejercicio, por favor. Aquí voy a estar por si preguntan algo.
Si yo obtengo ID mediante dividir el VP entre RS, estoy obteniendo el punto de operación, ¿no? En el caso de que yo obtenga ese punto de operación, ¿podría ocuparlo para obtener BGS, profe? No, no, no. Esto es solamente para este punto, para encontrar la recta de autopolarización. O sea, BP sobre RS te va a dar una altura de ID. Solamente es para que esta ID la puedas encontrar aquí y esa es la altura que debe de llevar aquí con respecto a BP. ¿Sí? Pero es este punto con respecto al origen donde te va a servir para trazar la recta de autopolarización. No es la IDQ. La IDQ se encuentra aquí abajo. En el momento de que esta recta de autopolarización cruce a la curva de transconductancia, en ese momento tú tienes ahí IDQ relacionado a un BGS-Q. Este es el punto de operación. Esto solamente este punto, esto que tenemos aquí. Ok. ¿Vale? Yo espero que los demás también lo estén haciendo, porque es necesario que practiquen esta parte, el método gráfico. Ajá, la corriente de drenaje máxima es 3.1168. Ah, ok, ya me estás dando los datos. Okay. Sí, el valor. Vamos a ponerlo aquí. 3.68. 1168, profe. 3.11. 3.11, perdón. Miliamperes. Este dato de aquí, pues es 24, ¿no? Sí, sí. Vamos a ponerlo aquí abajo, es 24 volts.
Bueno, como verán, ahorita acabo de subir la asignación para este ejercicio. Este ejercicio ahorita cuenta como asistencia. Entonces, todavía tienen ahorita tiempecito para entregarlo. A partir de ahorita, y a ¿Cómo? las 5:35. Sí, dígame. ¿Cómo podría sacar ID? Porque es lo que me falla. ID la vas a sacar de esta manera. Ya tienes este punto, ya tienes el punto del origen. Vas a trazar una recta, que va a cruzar a la curva de transconductancia. ¿Ok? Ahí, en el punto donde la cruce, vas a proyectar hacia abajo para investigar cuánto vale BGS y cuánto va a valer IDQ. ¿Sí? Es este punto, la proyección que tengas sobre ID es IDQ. La proyección que tengas sobre BGS es BGSQ. ¿Sí? Entonces, con esta resistencia que tenemos, se está generando esta recta. Bueno, pues esta recta es precisamente la que nos dice cuánto es el voltaje BGS y cuánto es la corriente IDQ. Simplemente cortando a la recta, a la curva de transconductancia. Por eso les pedí que esta curva de transconductancia la hagan bien. Porque un compañero en el chat puso que le dio ID 2.66 miliamperes. 2.66 miliamperes. Ajá, si es así, entonces Pues, ya tengo el voltaje de compuerta puente. Si a tu compañero le dio, ¿cuánto? ¿Me lo repites, por favor? 2.66. 2.66 miliamperes. Ajá. 2.66 miliamperes, esa es una corriente. Y la proyección que tenga sobre BGS, pues debe de ser pues, su parte complementaria, ¿no? Ajá, ahí en ese caso BGS me salió menos 3.99. No puede ser, porque el BP tiene 4, 3.99 lo tendrías hasta por acá. Ajá, sí, pegadito, O sea, pegadito. el BP no, y no lo tienes ahí, lo tienes por acá. Profe, a mí me salió en IDQ 1.87 y BGC 3. Ok, bueno, en este caso a su compañero le dio 1.87 y, perdón, acá, 1.87, Ajá, y 3 en BGC. 1.87 y 3. 3, 3 volts. Ok, pues entonces, si a ti te dio eso, pues entonces usa esos datos, ¿no? Entonces, 1.87 y 3, pues debe de estar aquí, ¿no? De hecho, si nada más encuentran el BGS y aplican la ecuación de Shockley, pues les debe de dar ese valor, ¿no? De 1.87, porque esta es, pues obviamente, esta ecuación de Shockley. Esta es la ecuación cuadrática, es esta. Entonces, si encuentran por medio de la recta de autopolarización el BGS, lo sustituyen acá y encuentran ID, que debe de coincidir con ese dato. En este caso, a su compañero le dio 1.87. La precisión de estos dos datos, BGSQ e IDQ, va a depender de que también hayan hecho la curva de transconductancia. ¿Sí? Va a depender de que también hayan hecho esta curva de transconductancia. Aquí yo nada más utilicé dos datos, que fue la forma en la que les dije cómo salía. Pero se pueden poner más puntos. ¿Sí? Se pueden poner más puntos para pues hacer más precisa esa curva de transconductancia. La ubicación del otro punto pues es BP sobre RS
tienen la ID, la proyectan para acá, al mismo nivel que BP, y ahí tienen ya el punto de unión para sacar la recta de autopolarización. Y ya con eso prácticamente está resuelto. Ok, entonces el proceso correcto sería agarrar BP, hacer junto con IDSS, hacer toda la curva de transconductancia. Así es, Luego así es. tendríamos que obtener el IDQ, ¿no? El que es el punto. La recta de carga. Ajá, la recta de carga. Perdón, para obtener, se llama recta de autopolarización, perdón. la recta, y luego Ajá. así obtendríamos el punto, El punto, así es. El punto, que nos indicaría el BGSQ. Exactamente. BGSQ, obtendríamos este punto que tenemos aquí, tiene una proyección sobre BGS, ese sería el BGSQ, y también tiene una proyección sobre ID, ese sería el ID. Ok, y luego después de eso seguiría, ya no se me ocurre qué seguiría. La ecuación de malla de salida, o sea, hasta aquí ya terminaste. Una vez que tú ya tienes IDQ y BGSQ, aquí ya terminaste de analizar la parte de la entrada. Ya tienes lo más importante, ya tienes el punto de operación Q, pero visto desde la curva de transconductancia, desde la entrada. ¿Qué falta? Pues nada más establecer la ecuación de malla de salida para ubicar ahora el punto de operación, pero en la característica de salida. Ok. ¿Sí? Hasta aquí ya terminaste, pero nada más en la parte de la entrada. Falta establecer la ecuación de malla de salida, que es esto mismo, ¿eh? Ya está aquí, ya lo tenemos. Sí. Ya no hay nada más que hacerle, ya no hay que complementarle nada más. El circuito ya está considerado aquí, no hay otra variación. Entonces ya tenemos aquí BDS. Esta ID es la misma ID que tenemos acá, RS ya están los datos, BD es el de la fuente, nada más vas a despejar BDS. Ya me habías dicho tú cuánto vale ID max, ya habíamos determinado este punto. IDQ es el mismo que ya obtuvimos acá, entonces nada más hace falta BDSQ y SAN se acabó el problema. Pues ya obtuve aquí el BDS y me salió 9.601. 9.601. Ajá, en la ecuación de al ladito, la que es BDS, ajá, igual a BD, ajá. Ok. Vean que está yo tengo otro dato muy, bueno, no tan parecido, cercano a este. 12.45. Más o Yo tengo menos. 12.45. Más o menos eso, pero ese dato va a depender de que también hayan hecho la curva de transconductancia. ¿Sí? Recuerden, no lo estamos haciendo a través de un método analítico, donde ahí sí es una precisión notable. Lo estamos haciendo a través de un método gráfico que va a depender de que también haya yo hecho esos puntos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Está bien, si te salió 9.61, ok, es una buena aproximación. Yo me quedo más bien con lo que me dijo Giselle y esta otra chiquilla. ¿Cómo te llamas, perdón? Que tienen los dos. Aranza. Con lo que tiene Aranza y con lo que tiene Giselle, que son muy similares. Pero está bien, este dato te dio a ti. Seguramente había que hacer alguna rectificación aquí en la construcción de la curva de transconductancia. ¿Sí? Ok, profe, entonces ya estaría ahí, hasta ahí ya estaría completo, ¿no? Hasta ahí estaría completo, hasta ahí ya termina. ¿Sí? Entiendo que ahorita, precisamente por el ensayo que tenemos, hay algunas discrepancias mínimas, pero se entiende que es porque estamos usando un método gráfico, ¿no? Que hay que, pues, hacerlo bien. El gráfico, ¿no? Me refiero, ¿no? Con reglita y todo, ¿no? Ya después veremos cómo se hace con el método analítico. Bueno, de hecho, el método analítico es el que nos va a servir para que ahora continúen con el programa. ¿Se acuerdan que ya habían hecho el programa de polarización de transistor BJT? Bueno, pues el método analítico sirve para complementar la polarización, pero ahora de los FETs. No hay mucho problema con ese. Ok, profe, entonces lo pongo en una hoja y se lo subo.
Sí, por favor, entonces ahorita esto que acabamos de hacer, pónganlo, sáquenlo sáquenle fotografía y a su cuaderno y lo suben. Esa va a ser su asistencia del día de hoy. Bueno, a ver, voy a borrar estos datos. ¿Alguna pregunta de alguien que no haya todavía comprendido esta parte? Ok, voy a borrar esto porque vamos a necesitar pues, que se lleven tarea. Ok, entonces el otro ejercicio va a ser exactamente lo mismo. Hay que determinar el punto de operación Q, una ubicación correcta. No se les olvide también poner la ubicación del IDS S. ¿Sí? Eso es también muy importante. La ID máxima. Y bueno, las coordenadas que se requieren aquí, ¿no? PDS y esta es ID. Ok, entonces hay que ubicar el punto de operación con su IDU y su BDSQ para el siguiente circuito. Profe, tengo una pequeña duda. A ver, dígame. En este caso del último problema que dejó para sacar BDSQ, ¿tenemos que tomar en cuenta la ID que salió con la ecuación de Sjögren o usamos la que nos salió? Bueno, ese o la ID que nos salió en el punto de ID para la curva. No, este BDSQ sale de la ecuación de la malla de salida. O sea, este BDS es BDD menos ID por RD más RS. Este es IDQ. Sí, pero o sea, me refiero que a lo que voy es que tengo que tomar en ese ID tengo que tomar el ID que sacamos de la ecuación de BP sobre RS o el de la otra ecuación. Otra vez repito. Bien. No es ese. No es ese. En la ecuación de Shockley, que es esta, ¿sí? Este punto es IDSS. Aquí está BP. La recta de autopolarización tiene dos puntos. El origen 0, 0 y el otro que es BP, ¿sí? El otro se obtiene BP sobre RS. Esto te da una corriente, pero es una corriente nada más para la ubicación de este punto sobre ID, sobre este, ¿sí? Pero no es IDQ. IDQ se encuentra aquí. Esta es IDQ y esto es BGSQ. Este es el mismo punto de operación, pero visto desde la entrada. ¿Sí? Sí, profe. O sea, Sí, ya. Esta ID que tenemos aquí solamente es la proyección que tenemos sobre ID. Cuando tú haces BP sobre RS, te va a dar una corriente. Entonces, vienes aquí sobre ID y obtienes ese dato, ¿sí? Bueno, pues ese dato no le vas a hacer otra cosa más que prolongarlo hasta cortar donde está BP.
ahí tienes el otro punto donde tienes que hacer la recta de autopolarización. Ya que trazaste esta recta, ya te olvidas. Ahora sí te vienes aquí. Esa recta está cruzando la curva de transconductancia. Donde haya cruzado, en ese momento la proyección hacia abajo es de BGS. Y la proyección hacia la vertical sobre ID es IDQ. Estos dos son el punto de operación. ¿Sí? Estos son el punto de operación Q. Es el mismo, nada más que aquí está interpretado desde la entrada y acá está interpretado desde la salida. Ahora bien, este IDQ que está en la característica de entrada también aparece en la característica de salida. Es exactamente el mismo. Si aquí te salió 1.8 miliamperes, es este mismo que está aquí, 1.8 miliamperes. Nada más que aquí, esa corriente representa un BDS para estas terminales. Y de este lado, esa IDQ representa un BGS para estas terminales. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Échenle una repasada al capítulo 7, que es polarización de FET. Está muy claro en el boil está. Entonces, échenle una leidita, ahí va a aparecer la mecánica, el procedimiento. ¿Sí? ¿Ok? Ok, Profe. A ver, entonces, ahora vamos a terminar el ejercicio que tienen que hacer de tarea. Es este mismo. El circuito tiene aquí una resistencia de 2.2. 2.2 kilos. Tiene 16 volts de fuente de alimentación. Como RS tiene 560 ohms. La resistencia RG la dejamos igual en 1 mega ohm, esa no tiene problema. Y vamos a darle IDSS que tenga igual 12 miliamperes y el voltaje de oclusión que tenga 6 volts. Esta es la característica, son las características de construcción del FET. ¿Vale? Su característica eléctrica, corriente y voltaje de oclusión. Entonces, para este circuito, lo mismo, ¿no? Hay que llegar a encontrar ese punto de operación. ¿Sale? Ahorita abro la asignación para ese. Y el domingo a medianoche, como límite para que lo entregue. ¿Sale? Es una tarea basada en lo mismo. Se trata entonces, pues nada más de ensayarlo, ¿no? ¿Vale? Gracias, profesor. Bueno, ok. ¿Ya sería todo? Ya sería todo. Ese ya está asignada la tarea, entonces nada más voy a abrir la asignación y ya por ahí le terminamos. Y nos veríamos el lunes, ¿sale? Gracias, profesor. Que tengan buena tarde, hasta luego. Sí, profe, muchísimas gracias. A ustedes, que estén bien. Hasta Buena luego. tarde. Hasta luego, buen fin.